Parte 1. La noche del aniversario número 50 de la empresa familiar no debía convertirse en un campo de batalla, pero así sucedió. El salón principal del Hotel Imperium estaba adornado con lámparas de cristal, flores frescas y un escenario imponente donde se celebraba a los fundadores, los hermanos Álvarez. La élite de la ciudad estaba reunida, empresarios, políticos, periodistas, todos esperando discursos de unión, grandeza y prosperidad. Nadie imaginó que ese evento sería recordado como la noche en que la familia se quebró frente a todos. Santiago Álvarez, el primogénito, se puso de pie con la copa de champán en la mano. Tenía porte elegante, el traje oscuro perfectamente ajustado y el gesto frío de quien lleva toda la vida preparándose para comandar. Era el hijo ejemplar, el que jamás fallaba en un examen, el que cerraba tratos imposibles. Sus ojos, sin embargo, reflejaban algo más, una furia contenida. «Damas y caballeros», comenzó con voz firme, «esta noche celebramos no solo la historia de una empresa, sino la historia de una familia que ha sabido levantarse contra todo obstáculo». El aplauso fue inmediato, pero no todos sonreían. Su hermano menor, Marcos, lo miraba desde una de las mesas con un gesto cargado de desprecio. Marcos era lo opuesto, rebelde, impulsivo, un hombre que despreciaba los protocolos pero que tenía un carisma que encandilaba a cualquiera. Donde Santiago proyectaba rectitud, Marcos irradiaba libertad. Y esa diferencia había alimentado una rivalidad desde la infancia que solo se había hecho más feroz con los años. Cuando Santiago levantó la copa, Marcos se levantó también, interrumpiendo el discurso. La sala quedó en silencio. «Un momento, hermano», dijo, con un tono tan irónico que se escuchó incluso sin micrófono. «Creo que olvidaste mencionar algo en tu bonito discurso». Santiago tensó la mandíbula. «No es el momento». «Oh, pero yo creo que sí», replicó Marcos, avanzando hacia el escenario. «Porque, ¿de qué sirve celebrar la unidad familiar cuando todos aquí saben que esa unidad no existe?» Un murmullo recorrió el salón. Los invitados miraban entre sorprendidos y fascinados. Nadie se perdía ni un detalle. «Marcos», advirtió su padre desde la primera fila, pero era inútil. Marcos subió al escenario y se colocó junto a su hermano. El contraste era brutal. Santiago, impecable y rígido. Marcos, con el cabello ligeramente revuelto, la corbata floja y la mirada desafiante. «Esta empresa», continuó Marcos, mirando a los asistentes, «no es un monumento a la unidad, es una jaula. Una jaula en la que algunos crecimos ahogados por expectativas que nunca quisimos». Santiago respiró hondo. «Ya basta». «¿Basta?», se rió Marcos. «No, Santiago. Basta fue cuando papá decidió que tú eras el elegido y yo el error. Basta fue cuando todo lo que yo hacía no era suficiente porque no llevaba tu maldito traje perfecto». El silencio se volvió insoportable. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Los invitados observaban como si se tratara de un espectáculo diseñado para ellos, incapaces de apartar la vista. Santiago dejó la copa sobre la mesa y miró a su hermano con los ojos encendidos. «No arruinarás esta noche». «Demasiado tarde», respondió Marcos, y acto seguido, lo empujó con fuerza. El golpe no fue violento, pero suficiente para hacer que Santiago trastabillara. Hubo un grito entre el público, un murmullo creciente, flashes de cámaras. En segundos, el evento se transformó en un escándalo. Guardias de seguridad subieron al escenario, los padres intentaron intervenir, pero lo que quedó grabado en todos fue la imagen de dos hermanos enfrentados como enemigos mortales. Y en medio de ese caos, entre las sombras del salón, estaba ella, Valeria. Valeria Ríos no era parte de la familia Álvarez, pero su vida había orbitado alrededor de ellos desde siempre. Hija de una de las socias más cercanas, había crecido visitando la mansión de los Álvarez, jugando en los jardines con los hermanos, escuchando las conversaciones de negocios desde las escaleras. Desde pequeña, su destino parecía ligado a los dos hombres que ahora peleaban en público. Lo que nadie sabía era que Valeria guardaba un secreto que podía destruirlo todo. Amaba a Santiago, pero había estado atrapada en un romance imposible con Marcos durante meses. Después del escándalo, la familia se reunió en la mansión. El eco de los gritos aún vibraba en las paredes. Los padres estaban indignados, los hermanos no podían ni mirarse. Y Valeria, invitada de compromiso, se sintió como una intrusa en medio de una guerra que también era suya. «¿Estás feliz ahora?», rugió Santiago, cerrando la puerta del despacho con violencia. «¿Has visto lo que hiciste?». Estábamos frente a toda la prensa. Marcos se encogió de hombros. «Al menos dije la verdad».
No es la verdad, esto resentimiento. Santiago se inclinó hacia él. Siempre la misma historia, Marcos. ¿Y qué quieres?, gritó Marcos. Que me calle mientras tú te quedas con todo. El padre, don Ernesto, golpeó la mesa. Basta los dos. El silencio fue absoluto. Ernesto Álvarez era un hombre de carácter férreo, y cuando alzaba la voz, incluso Santiago obedecía. No permitiré que conviertan nuestra empresa en un circo, continuó. Si quieren matarse, háganlo lejos de aquí. Pero la herida ya estaba abierta, y Valeria lo sabía. Esa noche, mientras todos se retiraban con el rostro endurecido por el orgullo y la rabia, ella salió al jardín en busca de aire. Marcos estaba allí, encendiendo un cigarro con la misma furia con la que había hablado en el escenario. Valeria, dijo, al verla acercarse. Dime que no piensas sermonearme también. No vine a eso, respondió ella con calma, aunque su corazón latía desbocado. Vine a decirte que lo que hiciste hoy cambió todo. Marcos sonrió, una sonrisa rota. Todo ya estaba roto desde antes. Ella lo miró fijamente. En su mente, las imágenes se mezclaban. La seriedad de Santiago, la rebeldía de Marcos, el peso de una elección imposible. Porque lo que Valeria no podía confesar era que esa pelea entre hermanos no era solo por la empresa ni por la familia. Era también por ella. El amanecer llegó frío y gris sobre la mansión Álvarez. Valeria se despertó con un nudo en el pecho, incapaz de decidir si debía huir o enfrentar la tormenta que la esperaba. Los gritos de la noche anterior aún resonaban en su mente. La imagen de Santiago y Marcos empujándose sobre el escenario no se borraba. La verdad era clara. Ella estaba atrapada en un triángulo que podía destruir todo a su alrededor, y aunque su corazón latía con fuerza por ambos, sabía que el precio de elegir sería devastador. Santiago bajó a la cocina antes de que el resto de la familia despertara. Sus pasos eran medidos, precisos, pero había un temblor apenas perceptible en sus manos. Marcos ya estaba allí, con el cabello despeinado, la camisa arrugada y una taza de café que sostenía como si fuera su última defensa contra la ira que llevaba dentro. Buenos días, dijo Santiago, con voz neutra, demasiado neutra para la tensión que llenaba la habitación. Buenos días, respondió Marcos, sin mirarlo. ¿Dormiste bien después de tu gran espectáculo de anoche? Santiago se inclinó sobre la mesa y lo miró fijamente. No sabes nada de espectáculo. Fue un llamado de atención. Marcos soltó una risa seca. Llamado de atención, ¿para quién? ¿Para ti? ¿Para la familia? ¿O para Valeria? El nombre de Valeria hizo que Santiago tragara saliva. Había una verdad que ambos temían admitir, y que ahora parecía inevitable. Cállate, dijo con fuerza. Esto no es sobre ella. ¿No?, replicó Marcos. Porque todos saben lo que ella significa. Porque todos saben que tus ojos la buscan y los míos la encuentran en cada mirada. El silencio fue absoluto. Santiago cerró los puños. La batalla no era solo por orgullo ni por la empresa, sino por algo más profundo, prohibido y doloroso. Valeria apareció en la cocina, con un vestido ligero que contrastaba con la tensión en la habitación. Sus ojos estaban rojos de no haber dormido, y sus labios temblaban ligeramente. Al ver a los hermanos frente a frente, supo que la confrontación que había temido desde que conoció a Santiago y a Marcos estaba llegando. Basta, dijo con voz firme pero quebrada. No voy a ser la causa de otra pelea. Marcos se inclinó hacia ella. ¿Otra pelea?, murmuró. ¿Acaso no recuerdas la de anoche? Valeria bajó la mirada. Lo sé. Y no quiero que siga. Santiago se acercó lentamente. Valeria, ella lo interrumpió, con una mezcla de desesperación y rabia contenida. No, no podemos, no debo. No quiero lastimarlos más, ni a ustedes ni a mí misma. Pero su corazón traicionaba su voz. Cada palabra decía, no, mientras su mente gritaba, sí. Cada mirada de Santiago le arrancaba un suspiro, cada gesto de Marcos le recordaba la pasión que se prohibía sentir. La tensión se volvió insoportable cuando un sobre apareció sobre la mesa, sin que nadie supiera de dónde venía. Lo tomó Marcos y lo abrió. Era una carta escrita a mano por su madre, que había fallecido años atrás y que contenía secretos familiares que nadie había conocido. ¿Qué es esto?, preguntó Santiago, con la voz tensa. Nuestra madre, susurró Marcos, con los ojos fijos en las palabras. Ella sabía que todo esto pasaría, y escribió cosas que jamás imaginé. Valeria se acercó para leer por encima de sus hombros.
Lo que encontró cambió todo. Confesiones de la madre sobre decisiones que habían dividido a los hermanos, sobre un amor imposible que ella misma había tenido y que había influido en cómo crió a Santiago y Marcos. La historia familiar era más compleja y dolorosa de lo que nadie había imaginado. Ella nos quiso proteger, dijo Marcos, con una mezcla de tristeza y rabia. Pero nos dejó con un legado de rencor que ahora explotó en nuestras caras. Santiago asintió, respirando con dificultad. Y nosotros hemos repetido los mismos errores. La revelación hizo que los tres se sentaran en silencio, procesando cada palabra. Valeria sentía cómo la culpa, la pasión y el miedo se mezclaban en su pecho. Sabía que no podía elegir sin romper algo en los dos hermanos. Esa tarde, la mansión se convirtió en un campo de pruebas. Cada encuentro entre los hermanos estaba cargado de tensión, miradas, silencios pesados, gestos que significaban más de lo que decían. Valeria, atrapada en medio, empezó a comprender que su amor imposible no era solo un deseo, era una amenaza que podía destruir la familia por completo. En medio de esa tormenta emocional, una reunión imprevista cambió el curso de todo. El abogado de la familia llegó con documentos sobre la herencia y acuerdos legales que hacían que la rivalidad entre Santiago y Marcos alcanzara un nuevo nivel. Ahora, no solo peleaban por orgullo, sino por poder tangible. Si seguimos así, vamos a destruirnos, susurró Valeria, más para sí misma que para ellos. Y yo no quiero que nos perdamos. Marcos se acercó a ella y tomó su mano. Valeria, yo te protejo, incluso si eso significa enfrentar a Santiago. Santiago la miró con intensidad. Y yo no puedo dejarte ir. Los tres sabían que estaban atrapados en una red de deseos, secretos y rivalidades. El amor imposible no solo era una chispa prohibida, era un fuego que amenazaba con consumir todo a su alrededor. Esa noche, mientras la ciudad dormía, los hermanos Álvarez tuvieron la peor de las confrontaciones, palabras hirientes, gritos que resonaban en las paredes de la mansión y un silencio cargado de reproches que hacía temblar el suelo bajo ellos. Valeria, intentando mediar, se encontró llorando por primera vez en su vida por algo que no podía controlar. Esto no puede seguir así, dijo con voz rota. No puedo soportar que se destruyan por mí. Pero era demasiado tarde. La pasión y el rencor habían crecido demasiado, y la pelea se convirtió en un punto sin retorno. Lo que había comenzado como rivalidad de hermanos y un amor imposible ahora era un conflicto que amenazaba con romper para siempre los lazos de sangre y corazón. Nunca había sentido el peso del silencio de la manera en que lo sentía aquella mañana. La mansión Álvarez estaba sumida en un extraño vacío, como si todas sus paredes guardaran un secreto que temían revelar. Yo sabía que ese silencio no era real. Era la calma tensa antes de un huracán que todos intuíamos pero nadie se atrevía a nombrar. Y yo, atrapada entre dos mundos, dos hombres y un corazón que no sabía a quién pertenecer, sentía que podía romperme en cualquier momento. Cuando bajé al salón principal, los encontré allí, cada uno con sus propios demonios reflejados en los ojos. Santiago estaba rígido, impecable como siempre, pero su mirada era diferente. No había solo orgullo ni enfado, había miedo. Miedo de perderme. Marcos, en cambio, parecía más humano que nunca. Su camisa estaba arrugada, su cabello desordenado, pero sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y ansiedad que me hizo sentir que estaba al borde de un precipicio, y ellos eran la corriente que me arrastraba sin remedio. Valeria, dijo Santiago con voz grave. Tenemos que hablar. Lo miré y sentí que mi corazón se desbordaba de emociones que no podía controlar. Quería decir algo, pero mis palabras se enredaban en un nudo imposible. Finalmente, apenas pude susurrar. No sé si puedo. Lo sé, interrumpió Marcos. Yo tampoco quiero que esto termine mal, pero todo está fuera de control. Sentí que el aire se espesaba. La casa parecía comprimirse a nuestro alrededor. Cada objeto, cada mueble, cada foto de la infancia parecía observarnos, como si la memoria de nuestra familia juzgara cada movimiento, cada respiración. Y yo, Valeria, estaba en el epicentro de esa tormenta. La carta de mi madre todavía reposaba en la mesa. La leí una y otra vez, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Ella había previsto esto. Había escrito confesiones sobre errores, secretos sobre amores imposibles, decisiones que nos marcaron a Santiago, a Marcos y a mí de maneras que nunca imaginamos. Sus palabras eran un mapa, una advertencia y un recordatorio de que el amor y el rencor podían coexistir si uno tenía el valor de enfrentarlos. Valeria, dijo Santiago, acercándose. No puedo perderte. Y Marcos, que estaba a mi lado, posó su mano sobre la mía con una firmeza que hacía que mi cuerpo entero temblara. Yo tampoco puedo dejarte ir.
Sentí que mi mundo se dividía otra vez en dos. Sabía que no podía elegir sin lastimar, y aún así, mi corazón gritaba que quería a los dos, con la misma intensidad, con la misma pasión. Decidí enfrentar lo que hasta ahora había evitado, hablar con sinceridad. No puedo elegir, dije, mi voz quebrada por la emoción. No puedo herirlos, y no quiero vivir sin amar lo que siento por ustedes. Santiago me tomó de la mano y, por un instante, todo se detuvo. Pude ver en sus ojos toda la historia que compartimos. La infancia, los secretos, las promesas rotas, el odio que nunca fue realmente odio, y ese amor que se negó a morir. Marcos se inclinó hacia mí, su mirada clavada en la mía, y sentí que todo lo imposible de repente parecía inevitable. El tiempo parecía suspenderse mientras recordaba cada instante que nos había traído hasta allí. Las risas en los jardines de la infancia, las peleas que parecían eternas, los secretos escondidos en cartas que nadie debía leer, y los momentos robados que no podía confesar a nadie. Cada memoria era un recordatorio de que amarlos no era un error, era mi verdad. Esa tarde, caminamos juntos por los jardines. La tensión se transformó en palabras, y las palabras en lágrimas, y las lágrimas en confesiones. Lloramos por los errores de los padres, por los nuestros, por los sentimientos que creíamos prohibidos y por el miedo a perdernos. Me sentí viva como nunca, porque por primera vez podía expresar lo que realmente sentía. Amor, miedo, deseo y esperanza, todo en un solo latido. Marcos se detuvo y me miró. Valeria, no quiero que esto nos destruya, pero tampoco puedo alejarme de ti. Santiago se acercó por otro lado. Yo tampoco. Y no me arrepiento de sentir lo que siento. Y allí estaba yo, en medio de los dos hombres que habían definido mi vida, sintiendo que cada elección era imposible y que cada latido me empujaba hacia ellos al mismo tiempo. Comprendí entonces que no podía dejar que los límites impuestos por otros definieran mi corazón. Cuando entramos al despacho familiar, los documentos que revelaban secretos antiguos nos obligaron a enfrentar la verdad. La herencia, los pactos familiares, los errores ocultos por años, todo convergía en un momento decisivo. Los hermanos se miraron, y por primera vez, no hubo desafío ni orgullo, solo reconocimiento de lo que éramos, de lo que habíamos perdido y de lo que aún podíamos salvar. Tenemos que elegir, dije, con el corazón latiendo a mil. Pero nuestra elección no puede ser miedo ni odio. Tiene que ser verdad. Santiago y Marcos asintieron, y algo cambió en el aire. El rencor que había definido nuestra relación durante años comenzó a disiparse. Lo imposible se volvió posible, no porque todo fuera sencillo, sino porque la verdad nos obligaba a enfrentarlo. Durante horas hablamos, lloramos y recordamos. Sus manos sobre las mías, nuestras miradas, cada gesto, era un pacto silencioso de resistencia, de amor que no podía ser negado. Valeria, yo misma, estaba por primera vez en paz con mis emociones, comprendiendo que amar no era elegir a uno y descartar al otro, sino encontrar la fuerza para vivir esa intensidad sin destruirnos. Y así llegó la noche. La mansión Álvarez estaba bañada por la luz de la luna, y por primera vez desde que llegamos, el silencio no era amenazante, sino pacífico. Me senté entre ellos y respiré profundamente, sintiendo cada latido, cada emoción, cada promesa no dicha. Nunca imaginé que podría sentir esto, dije, con la voz quebrada. Nunca imaginé que el amor prohibido pudiera ser tan fuerte y tan real. Santiago y Marcos me sonrieron, y en ese instante comprendí algo vital. El amor verdadero no siempre sigue reglas. A veces es complicado, imposible incluso, pero no por eso deja de ser real. Aprendí que podemos enfrentarnos a cualquier tormenta si hay verdad, coraje y disposición para amar sin restricciones. Y así, entre lágrimas y susurros, entre rencor y deseo, comprendí que nuestra historia no era un final, sino un comienzo. Un camino imposible, sí, pero nuestro, construido en la valentía de sentir, de enfrentar, de amar a pesar de todo. Nunca olvidaré esa noche, nunca olvidaré la intensidad de cada momento, ni la manera en que aprendí a elegir amar sin condiciones, a reconciliarme con el pasado y a encontrar mi propia fuerza entre dos hombres que significaban el mundo para mí. Porque al final, lo que cuenta no es lo que otros esperan, sino lo que uno tiene el valor de sentir, decir y vivir. Y yo elegí vivirlo.